presentado por Meicos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. El día de hoy tenemos el honor de tener en nuestra casa a Eduardo Fernández Luña. Edu, que hay confianza aquí, todos nos conocemos. Edu Fernández. Edu es doctor en ciencia política y está con nosotros para hablar de un tema que nunca deja de ser relevante, ¿no? La democracia. La democracia y su antítesis, el autoritarismo, que creo que es algo con lo que estamos muy familiarizados, pero bueno, Edu, que nos visita desde España, aunque Guatemala ya es una segunda casa prácticamente, es experto en Iberoamérica y especialmente en estudios sobre democracia. Así que, Edu, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues siempre es un placer, además rodeado de buenos amigos, qué decir, ¿no? A José hacía mucho tiempo que no lo veía, muy cómodo. Pues bienvenido, Edu. Creo que es bastante atinente hablar del tema, no solo por tu expertise en el tema, sino por el contexto latinoamericano y particularmente de nuestro vecino. Creo que si hay un tema que resalta es más que la tendencia, la proclama autoritaria que resuena en la mente de muchas personas al voltear a ver a El Salvador. Y menciono esto porque yo creo que antes de entrar en materia y analizar casos concretos de cada uno de los países, es bueno sentar las bases. Y es que, ¿quién de nosotros no ha oído a un amigo, a un familiar, a un conocido decir: no, es que Bukele es un dictador, pero es un dictador bueno? No, es que Bukele no es dictador, lo que está haciendo es lo que muchos no han hecho y que la democracia y la república no funciona y tiene que tomar el poder de esa forma porque es la única forma de lograr los objetivos. Y a lo que voy es, sea Bukele o sea quien sea, cuando surgen este tipo de regímenes autoritarios, siempre hay algún tipo de justificación que en algún momento dado se les da. En Venezuela pasó exactamente lo mismo. Cuando Hugo Chávez surge como una figura política relevante, hubo un momento en el que sí, estábamos cansados del sistema y hay que cambiar el sistema. Y ese cambio de sistema era, pues sí, elegimos democráticamente a quien nos va a gobernar por las próximas 3, 4, 5, 10 décadas. Sí, hay una cuestión muy relevante. Hay dos cuestiones relevantes. La primera es que la democracia en esta parte del mundo no ha sido capaz de satisfacer expectativas. Esa es la realidad. O sea, todos los países que transitan a democracias, sobre todo tercera ola entre el 78 y el 2000, transitan y claro, las expectativas están muy altas. A la democracia se le piden muchas cosas. Los sistemas políticos presidencialistas, todos ellos, y democráticos, todos ellos, o liberal-democráticos, son incapaces de satisfacer cuestiones como seguridad, como un crecimiento económico pues sostenible a lo largo del tiempo, con formación de clases medias en la mayor parte de los países. Entonces empieza a crecer cierto descontento. Descontento que es capitalizado por unos y por otros, efectivamente, porque Bukele no es Chávez, Chávez no es Bukele, pero los dos son autoritarios, ¿no? Chávez apela a la narrativa de la igualdad, que en una Venezuela petrolera, digamos, pues, y con amplias bolsas de pobreza y tal, pues era un discurso que vendía fácil, y de hecho vendió muy fácil, y Bukele apela a la narrativa de la seguridad, que también es una asignatura pendiente. El hecho es que claro, esa capacidad para capitalizar descontentos les aupa a posiciones de poder y una vez están en esas posiciones de poder, pues evidentemente ya a corto plazo, sobre todo Bukele ha cumplido con el tema de la seguridad, que es con el único tema que ha cumplido en realidad, pero con el tema de la seguridad se ha cumplido. Claro, si tenemos una población, que yo creo que en América Latina Latinobarómetro lo explica muy bien, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que en muchos países de la región la democracia sobrevive a pesar de sus ciudadanos, porque sus ciudadanos son autoritarios. O sea, un amplio porcentaje pide autoritarismo o no está preocupado por el autoritarismo, ¿no? Pero claro, si encima le das un servicio, pues se legitima. Y ese es el gran drama que tenemos. Hay que hacer de los sistemas liberal-democráticos sistemas eficaces, sistemas que sean capaces de resolver problemas que la gente tiene. A día de hoy, muchos sistemas no tienen esa capacidad. Entonces está erosionando ese modelo que, claro, en un primer término es una cuestión vinculada al pluralismo y todo eso,
Y mucha gente no ve que lo que hay detrás con el autoritarismo es la amenaza de la estructura de derechos y libertades de la gente, mucho más que el pluralismo. O sea, la gente que no puede opinar, la gente que no puede moverse con libertad, la gente que incluso a lo mejor no puede salir de su país y encuentra en su país una cárcel en sí mismo. Pues esas son las cosas que importan, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en el autoritarismo y en ese proceso, por utilizar la palabra, aunque suene rara, de autocratización que estamos viviendo, ¿no? Bueno, una de las cosas más comunes de escuchar cuando uno presenta ese tipo de argumentos es que uno no es plenamente libre y no puede hablar de que es libre cuando vive en un país donde, por ejemplo, no puede cruzar la calle e ir a comprar el pan sin miedo a que le maten. ¿Qué tipo de libertad te da un sistema democrático si esa es la realidad que te ha presentado? Y es una pregunta que, por tramposa que sea, en muchas ocasiones, cuando nos vamos al día a día, es bastante cierta. ¿Cómo le contestamos a la gente que ha perdido o ya no le ve ningún valor a lo que antes había, cuando el sistema que le está respondiendo y le está resolviendo las necesidades inmediatas, en este caso el de salvaguardar la vida, no es la democracia? Sí. Evidentemente es una pregunta, no es perversa, ¿eh? Yo creo que es una pregunta de sentido común. O sea, yo tengo una renta baja, yo tengo propiedad poca, yo intento buscarme la vida vendiendo helados en una calle cualquiera de San Salvador o de Ciudad de Guatemala y llega un tipo y me extorsiona o llega un tipo y me amenaza y la poca propiedad que tengo impide que vaya acumulando capital y que vaya intentando salir del agujero. Pues para eso prefiero un autoritario, ¿no? Claro, el argumento suena lógico, ¿no? Y el argumento se evidencia no en todas las ocasiones, porque no todas las dictaduras lo hacen bien. En perspectiva comparada y en cuestiones de seguridad, a día de hoy la única que lo hace bien es la salvadoreña. Todas las demás lo hacen mal, ¿no? Venezuela es un caos, Bolivia, que para mí es muy autoritario, es un caos. Nicaragua, madre mía, o sea, entonces al final no todas lo hacen bien, pero es verdad que Bukele ha encontrado ese nicho de acción y en ese nicho de acción está respondiendo de forma eficaz en esa política pública, pero es una política pública muy importante, seguridad es muy importante para la gente. Ahora bien, ¿eres realmente libre por no tener tanta seguridad? Pues yo creo que hay una falacia muy impresionante ahí, ¿no? Cuba es un país seguro donde no hay asaltos y la gente prefiere vivir en Guatemala que en Cuba. Cuba no recibe flujos migratorios. La libertad solo se pone en valor cuando la pierdes. O sea, sí es cierto que me duele mucho que me quiten N cantidad de porcentaje de mi salario diario porque un maldito me asalta en la calle y el Estado es incapaz de proveer seguridad para proteger la poca propiedad que tengo. Pero evidentemente no garantizamos que con una dictadura eso sea resuelto. Eso es mentira. En muchas dictaduras eso no es resuelto. Total, que lanzamos una moneda al aire, en realidad. O sea, porque la dictadura, claro, Bukele llega por medios democráticos, que es también una dictadura de nuevo cuño. Y luego hay otro tema que es importante, y es cuánto vale las libertades que pierdo en función de la seguridad. La mítica frase esta de, no recuerdo ahora el padre fundador, ¿no? Pero cuando uno cede su libertad en función de su seguridad, no merece ni la una ni la otra. Ese es el segundo punto. El primero es la moneda al aire. No tenemos certeza de que una dictadura vaya a resolver ni siquiera uno de los problemas que tenemos. Y la segunda es, ¿de verdad ponemos en valor la poca libertad que tenemos? Porque incluso en entornos de poca seguridad, todos los que nos escuchan saben que Guatemala, que tiene, y no lo sé, no lo he revisado, seguro una cifra de homicidios por cada 100.000 habitantes más alta que Cuba, todos prefieren vivir en Guatemala que en Cuba. Porque aquí es verdad que por culpa de unos criminales nuestras libertades están limitadas, pero todavía las podemos saborear. Sí. Aquí nos estamos expresando. No hemos hablado todavía mal del gobierno, pero podríamos hacerlo y no iba a pasar nada. Más o menos nos podemos asociar. Más o menos nos podemos mover con libertad por todo el país, más o menos podemos profesar la religión que nos guste, y eso tiene mucho valor. Todo eso, en dictadura, corre el riesgo de desaparecer. No digo que desaparezca siempre en todas las dictaduras, porque, al igual que con las democracias, hay una clasificación de dictaduras.
pero todo eso corre el riesgo de desaparecer. Y eso solo se valora después de que ya no tiene solución, después de que el dictador ya está consolidado. Hay una pregunta que yo creo que ya no se hace en el Latinobarómetro, que era una pregunta muy representativa de la región. Y la pregunta era, ¿usted qué prefiere? ¿Orden o libertad? Todos los que estamos en la mesa sabemos que la mayor parte de la ciudadanía latinoamericana pedía orden. ¿Quién pedía libertad? Nicaragua, los nicaragüenses, los venezolanos, los bolivianos, los argentinos, la gente que en ese momento, 2012, 2013, porque creo que eliminaron la pregunta en 2015, 2016, sufrían pues acciones hacia ese chavismo o socialismo del siglo XXI o tal, ¿no? O sea, acciones liberticidas. Eran víctimas de acciones liberticidas. Bueno, pues esos son los que valoran. Claro, es que la libertad solo se valora cuando la empiezas a perder, ¿no? Ahí hay un tema, Duque, que resuena bastante. Y es, últimamente he estado explorando un poco el tema de las dictaduras y los tipos de dictaduras. Y hay un término que acuñó, olvido el nombre ahorita del autor, pero es un autor europeo que habla de las dictaduras competitivas. Que te habla como ese... Levitsky. Que te habla justamente de ese término medio entre las democracias liberales y o repúblicas, llamémoslos como conceptos homólogos, y los regímenes autoritarios completos. Y en el medio tenés esos autoritarismos competitivos que guardan las formas, se sirven de las instituciones republicanas y democráticas para lograr sus fines, se aseguran de darle o de generar cierto nivel de satisfacción en la población para que la población pues esté tranquila y los esté apoyando y mantengan el nivel de aprobación, pero paulatinamente el poder que van abarcando tiende a ser más grande y más grande y más grande. Y creo que, volviendo al caso de El Salvador, el caso es perfecto, porque vemos un Nayib Bukele que en su momento, cuando era alcalde, pues hablaba en contra de las dictaduras y en general de las autocracias. Es más, llamaba al gobierno de Arena en ese momento que era una autocracia, cuando no era una autocracia. Llega al poder con cierta cantidad de diputados y aprovecha para ir pues tomando determinadas acciones que lo llevan a donde estamos hoy, en la cual la Corte de Suprema Justicia depende de él, el Congreso depende de él y tiene una concentración completa de poderes en las manos. Cuando vemos eso y vemos el nivel de cansancio que había en El Salvador por la inseguridad y las pandillas y las respuestas retóricas astutas de Nayib Bukele cuando le dicen, mire, usted apresó al 2% de la población, y Bukele responde, no, yo liberé al 98%. Ese tipo de cosas que llevan a la gente a apoyarlos son cosas que me hacen preguntarme, bueno, volteemos a ver para atrás y qué es lo que ha pasado. Y en América Latina, desde nuestra independencia, o desde la independencia de los países de América Latina, ha habido periodos de una tendencia por la libertad y los regímenes de gobierno limitados, y periodos como si regresara el péndulo en la cual tendemos como continente por la autocracia. Vamos a las dictaduras liberales unos cuantos años después de la independencia. Luego un periodo de libertad, un periodo en el cual, por ejemplo, un Jorge Ubico, un dictador que 13 años en el poder, le gusta a quien le gusta, pues buscó formas para quedarse 13 años en el poder. No fue fue muy a la Bukele la forma en la que Ubico se quedó en el poder. Luego un periodo de libertad, regresamos a los regímenes militares del siglo pasado. A lo que voy con esto es una tendencia en general en toda América Latina que esto pase y no logro explicarme por qué. Hay una cuestión que yo, cuando se comparan modelos de dictadura y democracia, parece que la dictadura es eficaz, ¿no? Y que la democracia es ineficaz a la hora de conseguir objetivos. Y eso no tiene por qué ser así. O sea, todos los que estamos aquí somos conscientes de que si hubiese una acción decidida por parte del Ejecutivo guatemalteco de enfrentar el problema de la seguridad podría ser más o menos resuelto, por lo menos las maras, ¿no? Sí. En un periodo de 6, 8 meses, como se hizo en El Salvador, que se puede. Una democracia puede tomar decisiones igual de decididas o más, porque se supone que hay mucha mayor legitimidad, que una dictadura. ¿Y va a haber oposición que te critique? Sí, pero ahí es un juego de narrativas, ¿no? Entonces, es que vivimos compitiendo constantemente entre narrativas. Vivimos en una competición de narrativas. Ahí también hay que tener cierta astucia. Bukele ha construido su narrativa.
pero esa narrativa la puede construir igualmente una democracia. O sea, decir que luchando contra las malas liberamos al 98-99% de la población en vez de detener al 1%, lo puede decir una democracia. Porque lo que importa no es eso, lo que importa es el cómo. Lo que preocupa del autoritarismo de Bukele es que probablemente, pues esas cifras, que no sé si son ciertas o no, habría que comprobarlas, ¿no? Yo me informo de esto por la prensa, ¿no? Pero la prensa, medios de cierta reputación, dicen que en El Salvador hay 30.000 inocentes detenidos. O sea, como las detenciones fueron tan duras y arbitrarias por momentos, que hay 30.000 personas que probablemente son inocentes y están en las cárceles. Eso sí que una democracia no se lo puede permitir. Porque eso sí es un asalto a la estructura de derechos y libertades de las personas. Ahora, detener al que comete el ilícito, tratar como se merece al que comete el ilícito, la democracia lo puede hacer. De hecho, para eso está. O sea, la democracia tiene un mayor nivel de legitimidad para enfrentar esos problemas y debería de ser más firme en la toma de decisiones en cuanto a este tipo de cuestiones. Pero no lo es. Y no lo es muchas veces por cuestiones vinculadas a la voluntad política y no por cuestiones vinculadas a la forma de gobierno. No lo es muchas veces porque a lo mejor hay intereses perversos en la estructura del Estado que lucran con ese tipo de actividad ilícita y no porque la forma política sea democracia liberal. Y esto nos lleva a un tema clásico que es el tema de las élites. Ahora, que la historia de la gran parte de los países de América Latina es una historia de altibajos en relación a libertad y dinámicas autoritarias, pues sí es cierto. Pero también hay buenos ejemplos de democracias liberales de calidad en la región, ¿no? Uruguay siempre ha sido un ejemplo a nivel global. La vecina Costa Rica, pues también, aunque siempre ha tenido más problemas económicos y de sostenibilidad económica. Y son países mucho mejores que los que estamos comparando para vivir, ¿no? En cuanto a calidad de vida se refiere, ¿no? Entonces, claro, el tema es ser capaces de enviar un mensaje hacia los tomadores de decisión en democracia de que las decisiones deben de tomarse con firmeza. Una democracia puede tomar decisiones con firmeza. Una democracia puede tener una agenda establecida, coherente y clara, y que eso solamente depende de las élites políticas. Y eso es lo que parece que no se tiene claro. Seguimos creyendo y eso sí es un problema del mundo iberoamericano en general, ¿no? Seguimos creyendo en el Salvador, en la persona, en el hombre o la mujer fuerte, ¿no? Los países no suelen salir gracias a eso, suelen salir, el país sale hacia adelante resultado de mucha gente que es libre y mucha gente que de forma policéntrica coopera y compite entre sí, no gracias a que un señor o una señora está tocado por una varita mágica y nos va a resolver todos los problemas, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el problema que tenemos aquí, por ejemplo, en Guatemala? Que no hay decisiones firmes para enfrentar la inseguridad. ¿Y por qué? Porque muchas veces nuestros políticos no piensan en la decisión, piensan en la competición. O sea, nuestros políticos lo único que piensan en democracia es en obtener el curul o el escaño para la siguiente legislatura, a ver en qué número me meten de la lista y a ver si formo o no formo parte del gobierno y cobro la cantidad de dólares que me pagan o la cantidad de miles de quetzales que me pagan. Y claro, veíamos el otro día en una sesión de clase el documental sobre Bolivia de Nuestra marca es la crisis, ¿no? De la caída de Goni, ¿no? Y claro, ¿qué te das cuenta? Te das cuenta que el esfuerzo es un esfuerzo de marketing político para ganar, pero claro, el refrán guatemalteco lo dice con claridad, ¿no? No es lo mismo verla venir que bailar con ella, claro. O sea, cuando te toca hacer política pública y saltar al ruedo y de verdad resolver los problemas de la gente, resulta que solo vendiste humo, solo tienes marketing y ese es el gran problema, pero eso se puede cambiar con presión social, eso se puede cambiar con competición entre élites. En democracia hay resultados para eso. Y sobre el primer comentario que decías, que es muy interesante, hay una referencia bibliográfica de Bruce Bueno de Mezquita, que en Foreign Affairs publicó un artículo que se llama Democracia y Dictadura, Dictatorship and Democracy, sobre la supervivencia de los autoritarismos competitivos.
Han aprendido a sobrevivir. Pero yo tengo mis dudas con eso, aunque la hipótesis es fuerte. ¿Por qué? Porque dejan espacios de libre mercado que favorecen la acumulación de renta y el crecimiento económico y prohíben todo lo que tiene que ver con libertades políticas. Y no les va mal. O sea, China podría ser un ejemplo, los países árabes podrían ser un ejemplo, incluso Singapur podría ser un ejemplo. Pero en el mundo occidental, creo yo, América, Europa, en el mundo occidental, sospecho que un crecimiento progresivo de la renta abre un espacio de necesidades que van más allá de lo material. O sea, cuando yo ya tengo la factura médica de mi hijo cubierta, cuando tengo la factura educativa de mi hijo cubierta, cuando tengo mi casa, cuando estoy con mi esposa tranquilamente y todo va bien, que me prohíban decir lo que pienso ya me fastidia. Antes no me fastidia, porque a lo mejor prefiero tener el médico de mi hijo, el colegio, una relación con mi esposa, que construyamos un proyecto común, una casa, tal. Pero ya cuando eso ya está, el ser humano no para de generar necesidades. Y algunas son posmateriales. O sea, quiero decir lo que me da la gana. Quiero hablar con quien me da la gana. Quiero moverme por donde me da la gana. Y honestamente, la única forma política que se ha descubierto hasta el momento para eso es la democracia liberal, que tiene un pilar republicano. Eso evidentemente no se puede negar. Y, en todo caso, la anarquía. El anarcocapitalismo. Bueno, pues los ejemplos que citaste son todos asiáticos. Es un tema meramente de cultura política, porque aparte de algunos casos que se puedan citar, tal vez en los 80s en China con Tiananmen y luego en los países árabes las primaveras, que yo no las tildaría como genuinamente un fervor de cultura política democrática dentro de la gente, son muy circunstanciales. No hay muchos otros ejemplos de olas de democratización, por lo menos en cuanto a los reclamos de la gente. Mientras que aquí en América Latina ya los tenemos desde mediados del siglo XX. Incluso nuestros procesos de independencia recalcan un poco ese fervor de conformidad de las élites en algún momento con los sistemas y buscar cambios a través de la revolución, que ha sido, digamos, nuestra salida usual, que no sé si América Latina va a volver a esos procesos, porque evidentemente yo lo veo cada vez más complicado. Pero algo de lo que hablaron que me llamó la atención es el tema del hombre fuerte. Sí. Hay una especie de culto al líder en América Latina casi desde, podemos decir, poco después de los procesos de independencia. Y yo lo he adjudicado siempre al vacío de poder que siempre ha habido en la región. Que yo sé que la palabra vacío de poder no le gusta a todo el mundo. Hay gente que dice que no existen los vacíos de poder porque esos vacíos siempre se llenan. Mi tesis personal siempre ha sido la ausencia de Estado en América Latina ha sido lo que nos ha dificultado tanto la construcción de esas democracias sólidas. Nos han faltado instituciones, pilares previos que nunca se construyeron. O sea, aquí quisimos crear repúblicas cuando no había estados. Luego creo que todo el proceso de construcción estatal se intentó en los años, los principios del siglo anterior. Creo que las dictaduras militares respondieron un poco a esa necesidad de construir estado, de industrializar, de generar lo que no había. Y luego nos topamos con que el mundo occidental ya había avanzado. El mundo occidental ya nos había dejado atrás. Mientras nosotros estábamos construyendo estados, en el resto del mundo ya se estaba hablando de derechos humanos, ya se estaba hablando de cosas que aquí todavía no habíamos llegado históricamente. Y creo que está aquella frase célebre que también se me olvida el autor de déjennos vivir, creo que es, déjennos vivir nuestra Edad Media. Sí. Nunca hemos terminado de llegar. Entonces yo siempre he tenido la duda en cuanto, así como no somos compatibles con sistemas autoritarios a largo plazo, porque luego llega esa necesidad de derrocarlos de alguna manera cuando ya tienes todas las necesidades cubiertas. Mi gran duda, y creo que tú que has estudiado mucho el fenómeno de la democracia, especialmente en esta región, mi gran duda es si tampoco tenemos unas condiciones compatibles con la democracia liberal a largo plazo, porque parece que está pasando lo mismo. Después de un buen rato
de estar en este sistema, lo que tú mencionabas al principio, que ya tenemos muchas necesidades cubiertas, pero el sistema no nos está dando no está satisfaciendo las otras necesidades más superficiales, digamos. ¿Tenemos las condiciones? Bueno, es un tema clásico también de la literatura, ¿no? En su momento había un libro muy famoso que es Requisitos Sociales, bueno, artículo y libro, Requisitos Sociales de la Democracia, ¿no? Seymour Martin Lipset, necesitas un mínimo para sobrevivir en democracia, ¿no? Para que la democracia sobreviva en el tiempo. Probablemente en cuanto a cuestiones materiales, sí. Probablemente hay un mínimo de renta que garantiza la supervivencia democrática en el largo plazo. Otro autor, un profesor de la Universidad de Nueva York, Adam Przeworski, decía que una democracia que es próspera económicamente no quiebra. Claro, y eso es cierto, y no estamos hablando de una quiebra económica, estamos hablando de una quiebra política. O sea, una democracia que es próspera es casi por definición legítima. O sea, es bastante difícil que una economía próspera y democrática esté mal evaluada por la ciudadanía. La ciudadanía va a tener confianza en las instituciones, etc. Entonces, evidentemente, en los países donde hay mucho reto en cuanto a pues desafíos económicos de la vida cotidiana de la gente, y en los países que se están empobreciendo, porque hay países que estamos viendo, países que progresivamente se están empobreciendo, por ejemplo en el sur de Europa, pues las dudas sobre la democracia empiezan a aflorar. Pero evidentemente yo creo que es una cuestión de élites. La democracia liberal sobrevive porque las élites quieren que sobreviva. La democracia liberal funciona bien porque las élites quieren que la democracia funcione bien. Yo no soy tan institucionalista, porque las instituciones, entendidas como normas o pautas de conducta que guían nuestra interacción, ¿no?, dependen de personas dispuestas a defenderlas. O sea, una institución no se defiende sola. La Constitución no sale ahí con una espada a defenderse sola. La Constitución sobrevive en el tiempo porque unos actores, seres humanos, con autoridad o con capacidad para ejercer fuerza, dicen, esta es la norma que vale para regular este territorio y esta población, y punto. ¿Por qué? Porque lo hemos decidido así. Claro, la democracia depende de personas que están dispuestas a jugarse un poco los cuartos por que ese sistema sobreviva. Y alguien puede decir, bueno, y el resto también, el resto de formas políticas. Claro, es que es pura acción humana. O sea, es que las normas son consecuencia de los actos humanos. Entonces, al final, para mí el mayor problema de América Latina y de Europa y de Norteamérica en la actualidad son sus élites. No es una cuestión de normas, es una cuestión de élites. Las élites han perdido la capacidad para lograr acuerdos. Las élites han perdido la capacidad para decir que hay unos mínimos y por debajo de esos mínimos no pasamos. Y vamos a esforzarnos para llegar a esos mínimos. Las élites han perdido la capacidad, en cierto sentido, incluso de ver al otro como un compatriota del cual te tienes que preocupar. Obligaciones morales, tampoco obligaciones legales ni cosas así, pero morales. O sea, no me cuesta tolerar ver determinadas cosas en mi entorno social. Bueno, pues las élites han perdido todo eso. El problema que tenemos es un problema de élites. El problema de la democracia es un problema de élites. Las élites, en cierto sentido, y esto que voy a decir a lo mejor suena un poco fuerte, han traicionado a la ciudadanía. Las élites, y ahí hay un tema muy importante, la democratización de las élites ha sido mala. Porque la democratización de las élites ha hecho que ser élite pierda valor. Claro, ¿qué es ser élite? Es ejercer influencia y también tener obligaciones de carácter moral. O sea, el capitán del Titanic, cuando se está hundiendo el Titanic, ¿qué le dice a su equipo? Be British, ¿no? Que en aquella época era mantened la templanza, mano. Nosotros somos profesionales de esto. Sí, vamos a morir aquí, pero es lo que hay. Porque somos los responsables de esta gente, ¿no? Claro. Pero claro, ahora como élite es cualquier cosa, ¿va? Y claro, como ya no hay obligaciones por el hecho de ser élite, ¿no? Élite es un TikToker. Claro, TikToker. O sea, pero, ¿y qué? ¿Y tus obligaciones cuáles son?
El problema de la democracia es que ya no hay gente comprometida con su supervivencia y eso mezclado con dinámicas ya de carácter unas lícitas, unas ilícitas, que provocan ineficiencias e ineficacias al interior del sistema, pues va desmoronando progresivamente el sistema. Porque claro, si no tienes obligaciones de carácter moral, no te va a preocupar la política pública a largo plazo. ¿Qué me va a preocupar? Sí, Si yo solo pienso a corto plazo y con obviamente una voracidad, digamos. Y ahí a lo mejor las normas sí incentivan determinados comportamientos, no digo que no. Pero el problema básicamente es de élites. Tema clásico de la ciencia política del siglo XIX. O sea, es Gaetano Mosca, es Pareto, es Robert Michels, es toda la teoría de élites vieja que mucha gente la olvidó y que yo creo que hay que volver a ponerla sobre la mesa porque nuestro problema es de élites. Sí, y yo creo que también ahí va un poco de la mano, lo mencionaste bien, Rafa, y yo estoy muy de acuerdo con vos en ese sentido. No sé de dónde se origina realmente el problema, pero definitivamente el hecho de que tengamos estados tan débiles y no tan bien constituidos claramente aporta, y es como una retroalimentación rara, porque, a ver, al no tener un estado débil, existe poca capacidad para resolver problemas estructurales de país. Y también es cierto que existe un incentivo para, digamos, para el hombre fuerte, como en este caso Nayib Bukele, de resolver, digamos, las preferencias o atender las preferencias más inmediatas de la gente. O sea que, digamos, que hay un incentivo real en ese sentido en democracia para atender las necesidades inmediatas y no planificar a largo plazo, que también podría traducirse en, por ejemplo, no tener una visión de Estado, no tener una visión de país, de hacia dónde ir. Entonces, a mí lo que yo no termino, digamos, de entender o de convencerme es entonces cuál es el camino para salir de eso. Porque a mí me da la impresión de que, por supuesto, yo quisiera en Guatemala que construyéramos un Estado funcional, un Estado fuerte con capacidades para poder, no sé, pues hacer que se cumpla la ley, para las cosas para las que debería de funcionar un Estado moderno. Pero ¿cómo empatamos eso con el incentivo perverso que genera la democracia sobre las preferencias inmediatas? Y también la idolatría que claramente hay hacia el hombre fuerte, como puede ser Bukele, como pudo haber sido Chávez en su momento. O sea, ¿cómo salimos de ese dilema? Es una reforma del sistema electoral, por lo menos. O no, yo estoy convencido que si en el Congreso hubiese, en el Congreso, 15 convencidos, a lo mejor se va resolviendo cosas, pero lo que pasa es que nunca hay 15 convencidos. Y 15 convencidos es el 10% de la Cámara. 15 convencidos. 15 como los intocables de Elliot Ness, ¿no? Tú tienes a 15 como los intocables de Elliot Ness en el Congreso, pero claro, es que eso tiene mucho costo. Y que ahí das, en todo lo que se ha venido discutiendo, creo que hay un ejemplo bastante concreto y es volteas nuevamente a ver el Congreso de la República. Y el Congreso que tenemos hoy y el Congreso que tenías en el 86 no es el mismo. Ah, no. Y no es el mismo, y lo ves reflejado en las discusiones, en los debates. Eso es. Y en las ponencias. Ahora tiran llantas en las... Tenemos una banalización Eso es. de lo que es llegar a ser diputado. Antes, ser diputado era, conforme a la Constitución, un honor, ser un dignatario de la nación. Hoy por hoy, llamarle dignatario a cualquiera de esos son 160 diputados. 160. Es imposible. Habrán un par que se salvan contados con los dedos de una mano, ni siquiera de dos. Y ese es justamente el mejor reflejo de ese problema. Y yo creo que hay dos temas que subyacen. Uno es que creímos que construyendo estados débiles íbamos a llegar a alguna parte. Y hoy el problema es que cuando uno voltea a ver para atrás, el hecho de habernos creído que construyendo estados débiles íbamos a poder generar riqueza en el largo plazo, íbamos a ser prósperos en el largo plazo, genera justamente esos vacíos de poder en el cuales construimos estados débiles cooptables por cualquiera y que cualquiera con un bonito discurso, como el de Roberto Arzú, como el de Carlos Pineda, puede capitalizar para encender el fervor en personas que no tienen esas necesidades básicas satisfechas. Porque, pues justamente, ese estado débil fue cooptado por élites nefastas y élites rentistas que lo que están buscando únicamente es llegar a hacerse con el poder para ver cómo se asignan contratos y cómo acrecientan el poder que tiene. Y ojo, estoy hablando de estados débiles contra lo que Rich decía, un estado fuerte.
que no es lo mismo hablar de estados grandes, estados pequeños. no, Que claro. es un estado pequeño, pero fuerte y con capacidad de acción. exacto. Y por haber pensado que teniendo el estado débil y extremadamente limitado en sus capacidades, para que no le aplicaran las normas a nadie, una cuasi anarquía con normas formales iba a funcionar, es lo que en parte, a mi juicio, nos llevó a donde estamos hoy. Y eso me lleva a un segundo punto, y con eso termino. Que esa es la reflexión que hacías, Edu, sobre las instituciones o las personas. ¿Qué es antes? La valoración de las personas o las instituciones. Y yo creo que en un podcast que vamos a sacar pronto también tuvimos a Tidra McCloskey acá. Teníamos esa conversación con ella. Y el tema es, si no hay personas que tengan una alineación de valores por los cuales van a luchar y los van a defender públicamente y van a ver la forma en la cual esos valores se propagan y convenzan a más personas, si no existe ese cambio cultural de valorar lo que es tener un Estado fuerte y lo que es tener un Estado con capacidad de acción, claro, con límites claros y republicanos, difícilmente la cosa va a cambiar. Claro. Sí, a mí me preocupa. Sí, pero creo que ahí también hay algo, digamos, ya uniéndolo a algo que mencionabas, Edu, sobre las personas y sobre el problema de las élites, más que nada, porque, a ver, con lo que mencionaste ahorita, José, fue un poco cabal el dilema que yo, digamos, me tenía un poco confundido, y es que parece ser una bola de nieve entonces, porque no tenemos buenos políticos, por así decirlo, buenas élites, porque la falta de Estado, de cierta manera, lo promovió, pero también ahora que ya estamos en ese problema, esas personas que están ahí, mucho menos van a tener la capacidad de construir un Estado. Entonces, No. da la impresión de que la respuesta sí va un poco más a lo que mencionabas. Ahora, hay del una tema de las ventaja, élites. hay una ventaja en la democracia. En una dictadura, las élites no rotan. En una democracia, sí. O sea, y concretamente en la guatemalteca rotan a lo bestia, ¿no? O sea, quiero decir, quiero decir, concretamente en esta casa rotan mucho. O sea, más del 50% de los diputados están en su primera legislatura. Eso, que para algunas cuestiones es muy negativo, para otras cuestiones es una oportunidad. Sí. Claro, o sea, la gente ve eso como algo malo. Sí tiene cosas malas, nadie lo niega, pero también tiene cosas buenas. La fragmentación, la incapacidad que tiene el sistema guatemalteco para tomar decisiones y que implica luego cuestiones de plata ya ilícitas y tal para agregar mayorías, si lo queremos ver así. ¿La fragmentación tiene cosas negativas? Sí, pero la fragmentación también tiene cosas positivas. Porque la fragmentación garantiza que como nadie concentra poder, todo el mundo está de acuerdo con la democracia, con la libertad de expresión, con la tal, aunque en su foro interno no estén a favor. Pero claro, nadie concentra poder. Entonces esas ventanas de oportunidad hay que capitalizarlas y aprovecharlas. Lo que pasa es que es difícil, claro, es que la política es muy difícil. Por eso es un arte, ¿no? O sea, el arte de la política, o sea, yo estudié ciencia política y Rafa también, pero en el fondo esto va más de arte que de ciencia. Sí. Porque jugar, una cosa es estudiar científicamente el asunto, otra cosa es jugar. Jugar es muy complicado. Y claro, ahí están las grandes élites de la historia, que son los grandes jugadores, ¿no? Pero nadie, o sea, ¿por qué no puede salir un gran jugador aquí? A día de hoy, que es una cosa que yo siempre digo, todo el mundo, el deporte nacional en Guatemala es hablar mal de Guatemala, ¿va? Todo guatemalteco habla mal de Guatemala. Y eso está mal, porque es verdad que hay cosas que están mal, pero hay cosas que están muy bien. A día de hoy, hombre, comparado con nuestros vecinos, pues es el país más libre, por ahora. Sí, por ahora. O sea, Salvador, Honduras, México, pues mira, somos el país más libre. O sea, pero by far. O sea, una cosa irrefutable. Y excluyendo a México, el económicamente más próspero también de los que mencionaste. Ah, bueno, eso ahí ya no tengo esas cifras, pero de las otras que sí tengo, es evidente. Sí. Es evidente. O sea, ¿eso significa que no existen problemas? Existen un sinfín de problemas. Que si no se resuelven, va a pasar lo que comentábamos al inicio de esta conversación. Claro, si no atajamos el problema de seguridad que está creciendo en el último año, la democracia va a sufrir. Y el responsable va a ser el actual presidente, porque es el encargado de proveer ese servicio. Es tan simple como eso. Así que el mensaje es muy claro. Espabilen y ayuden a la provisión de seguridad. Pero por ahora seguimos siendo el país, yo creo, el mejor del Triángulo Norte y de México, porque yo prefiero estar en Guatemala que en los vecinos, pero por mucho. Eso no significa que no tenga problemas el país y que no percibamos que hay cosas que han ido peor. Y lo preocupante es que el tema de seguridad parece ni siquiera estar en el radar.
O sea, es algo de lo que se queja todo el mundo, es algo que la gente está pidiendo, es algo que cuando la gente en Guatemala pide un Bukele es porque precisamente está expresando que el tema de la seguridad le preocupa, que no está encontrando soluciones y no parece estar en la agenda política del actual presidente. Y viendo al vecino que tiene, viendo que la gente lo está aclamando, que la gente, yo creo que si Bukele se presenta a unas elecciones en Guatemala el día de mañana gana, incluso siendo salvadoreño. No le des más ideas. No, lo sabe, créeme Sí, que lo sabe. sí, lo sabe. Y aun si fuera falso, él lo creería, que es una de sus grandes cualidades. Una de las cosas que lo ha llevado tan lejos es que los delirios de grandeza que tiene ahora que está en el poder los ha tenido desde que no tenía el poder. Pero ya no entramos en esos temas. El punto es preocupante que la élite política sea incapaz de ver cuál es la mayor demanda de la población. ¿Cómo le va a responder la democracia a la gente sus demandas si ni siquiera es capaz de reconocerla? Estamos aquí hablando en el Congreso de cualquier cosa, aumentándose el salario, en vez de decir aquí tenemos un problema latente que nos va a reventar en la cara todo Centroamérica en algún momento. Y es que además hay una cosa es percepción, de Guate que a mí siempre me ha gustado mucho. La ciudadanía guatemalteca pide cosas de sentido común. Claro. Hay gente que pide, no, hay que colocar un ser humano en la luna o un perro en la luna. Que tú dices, pues dinero público para eso. Pero la gente de aquí pide cosas de sentido común. ¿Qué pide? Pide que mi propiedad esté salvaguardada. Pide que pueda salir a la calle y que pueda regresar con mi familia tranquilamente. Pide que si tengo un conflicto la justicia más o menos sea rápida. Pide que haya caminos. No te dice cómo tienen que ser los caminos. Yo no he escuchado a nadie que diga que la producción de carreteras tiene que ser socializada. Pues se puede subcontratar. O sea, la ciudadanía no te dice cómo, te dice lo que quiere, caminos. Claro. A mí hazme caminos, tío. Porque por carretera este país está vertebrado por carretera. Hay otros países que están vertebrados por otras cuestiones, pero este es por carretera. Pues hazme carreteras decentes. ¿Qué hay de loco en todas esas demandas? ¿Seguridad? ¿Infraestructura? ¿Justicia? Y tú dices, y no has sido capaz de darle ni un servicio. Ya no digo los tres. O sea, ni uno bien. Ni uno que la ciudadanía diga, en esta cosa han cumplido. El que haga eso va a quedar en la historia de Guatemala como un gran presidente. Sí, porque el próximo presidente que es electo, que creo que todos tenemos en mente quién puede ser, no va a tener un Congreso apabullante. Pero si hace buen trabajo. Y es que esa es parte del problema. O sea, a ver, si Bernardo Arévalo hubiera sido inteligente el 14 de enero del 2024, cuando toma el poder, habían cosas muy sencillas. Seguridad, o más bien, inseguridad y mala infraestructura. Cosas muy sencillas de resolver. Y si algo fue, y sigue siendo, porque fue durante su gobierno, si algo fue un monumento público a su incapacidad del año pasado, fue el agujero que se hizo en el kilómetro 44 que pasó más de 100 días sin que hubiera una sola solución. Y ahora, lo que está haciendo el segundo monumento a la incapacidad de gestión de este gobierno son los muertos diarios que hay en la calle a plena luz del día y para los que no se está haciendo absolutamente nada. Es incluso hasta preocupante cómo uno llega a internalizar y normalizar eso como, claro. Sí, matar a una persona acá, no, a la vuelta de la eso esquina, es muy preocupante. Y ya no pasa nada, ya no sentís nada porque ya es parte de tu ecosistema. Entonces, y a lo que voy con eso es, lo único que sucede con este tipo de gobiernos, como el de Bernardo Arévalo, como lo fue el de Alejandro Yamatei, y así nos podemos ir para atrás, es que van generando esa sensación en la población de que no está pasando nada y solo van generando un caldo de cultivo para que llegue una persona con esa grandeza, esas ínfulas de grandeza y de tomar el poder para ofrecer el oro y el moro y que en última instancia logre lo que ha pasado en lugares donde, pues por la vía democrática, llegan personas que terminan convirtiéndose en verdaderos autócratas. Eso, y de la mano con que los guatemaltecos sí tendemos a tener una amnesia tremenda, con una discusión importantísima, y siempre alegamos que no, que los diputados son una basura, que no. La última reforma que se hizo a la ley electoral, más o menos profunda, fue en el 2016. Sí. De 2016 a hoy, 10 años después, soltamos el tema, no ha pasado absolutamente nada. Las pocas reformas que han habido son únicamente para seguir
pervirtiendo el sistema y la discusión la dejamos ahí como que no importara, cuando realmente esa sí es una de las reformas clave para cambiar la forma en la cual los diputados llegan y se mantienen en el Congreso. Sí, yo creo que la agenda de reformas en realidad para discutir está establecida desde el 2016, ¿no? No sé qué opinar. O sea, es Sí. ley electoral, organismo judicial, ley de servicio civil y compras y contrataciones. Literalmente. No, Pues, o sea, vamos a ver. O sea, y parecen no avanzar. Y realmente eso es en buena parte. Yo creo que sí, siempre vale la pena ser directos y responsabilizar a las autoridades de ahorita, porque sí es cierto que tal vez ellos no son los causantes de las crisis que tiene Guatemala, y creo que a ellos se les responsabiliza incluso más que a cualquier otro, porque sí existe o existía en su momento cuando acababan de asumir una sensación de que eran personas que al menos sí tenían la voluntad de querer hacer algo bueno, no querían irse a servir nada más. Es más, uno ve el perfil del propio del presidente. El presidente es una persona con talante democrático, sí. una persona estudiada, digamos. Hasta era extraño ver que en Guatemala se elegía a una persona de esa, digamos, con ese background. Y está bien, o sea, Bernardo Arévalo sería seguramente un excelente primer ministro de Finlandia o algo así. Pero de Guatemala el problema es que no está resolviendo los problemas, y es por eso que él se vuelve más peligroso, porque la incapacidad de alguien como Bernardo Arévalo de cumplir con cosas como el tema de las carreteras o el tema de la seguridad va a causar que la gente rechace ese tipo de perfiles. Y en la siguiente elección, a ver si no nos va a tocar alguien que trate de imitar, aunque sea retóricamente, a Bukele, o trate de hacer lo mismo, porque claramente la gente se está dando cuenta, bueno, llevamos 20 años de elegir a personas que solo se fueron a servir a ellos mismos, corruptos, tal. Llegó alguien que no era corrupto, y es más, yo creo que el presidente no es corrupto, honestamente, pero igual no hizo nada. O sea, no, igual de qué nos sirve tener que sea bueno y que no se robe dinero si de todas formas no está resolviendo nada. Yo creo que sentar ese precedente en la idiosincrasia del guatemalteco es muy peligroso, y por eso es que Arévalo tiene una responsabilidad enorme de hacer algo en el tiempo que le queda, que cada vez es menos. Que le queda poco. Sí, Sí, y esa es queda poco. mi mayor preocupación. Yo no considero que el presidente sea más incapaz que los anteriores. Creo que aquí, y creo que lo hemos hablado en otros episodios, lo hablamos incluso con Mulet. Hablábamos de que ya llevamos un buen rato de gobiernos que no hacen nada. De todo, ninguno hace nada. El gran problema para el tema que estamos platicando ahorita es que Bernardo, de todos ellos, era el único verdadero abanderado de la democracia de una manera ferviente. Sí. Volver a sacar la hemeroteca de la primavera democrática y querer tomar esa bandera y personalizarla en él por su apellido y porque su papá fue Juan José Arévalo, y querer comparar su gobierno con una nueva primavera y un nuevo renacer democrático para Guatemala, que luego de 4 años resulte en más de lo mismo, eso sí puede ser un golpe fatal para la confianza y la fe que puede tener el guatemalteco en la democracia. Bueno, es otra vez expectativas frustradas, ¿no? Yo llegué a Guatemala en el año 2008. Álvaro Colón en aquella época fue un hitazo, ¿no? O sea, era el gobierno socialdemócrata, no sé qué, fracaso. Luego toca Otto. También vi a la gente, pues, liberales, conservadores, gente en definitiva del espectro de la derecha, con altísimas expectativas de llega, pues, un hombre fuerte, pero llega acompañado de un montón de cuadros, porque no iba solo, la verdad es que el Partido Patriota aparentemente tenía cuadros, y esto va a cambiar. ¡Hola, venga! ¡Toma, bombazo! O sea, los cuadros, ¿dónde acabaron? Sí, eran cuadros. En Mariscal Zavala. Claro, o sea, entonces, luego, Jimmy, outsider, fue el presidente sobre el que menos expectativas hubo. Porque todo el mundo sabía que era nuevo, novato, y que, bueno, un poco le tocó de milagro, ¿no? Porque fue un milagro, esa elección fue espectacular, ¿no? Sí. Como no tenía tantas expectativas, no defraudó tanto. Yo creo que a nivel sociológico hay mucha gente que todavía respeta lo que hizo Jimmy y tal. Y luego ya Matei fue un fracaso absoluto, ¿no? Creo que, o sea,
Vamos a ver, el primer año ya maté bien por el COVID y tal, pero luego fue una caída libre, un camino hacia la perdición absoluto. Y con Arévalo pues hubo muchas expectativas, pero es uno más. Quiero decir, la expectativa alta al principio, que se ve en las valoraciones. ¿Cómo funciona la valoración? Yo llegué a apostar, que no lo voy a decir, una cosa muy importante y muy rica, debe ver, por la caída en la valoración de Arévalo, porque mucha gente pensaba que Arévalo iba a mantenerse alto y claro, si no eres eficaz ejecutando política pública y construyendo una narrativa que verdaderamente permee la sociedad y no eres capaz de hacerlo en 200 días, estás perdido. Porque el timing de las legislaturas guatemaltecas es muy perverso, porque no tienes administración pública, porque no tienes partido en la mayoría de las situaciones. O sea, los déficits que tienen el modelo de competición en Guatemala le genera mucha presión al Ejecutivo, porque el Ejecutivo no tiene un buen sitio para buscar cuadros, el Ejecutivo no tiene máquina partidista policéntrica bien distribuida en el país, el Ejecutivo no tiene administración pública. Porque claro, ¿cómo es la rotación de los directivos y altos funcionarios? Es obscena también. Entonces, claro, si no tomas decisiones con claridad en el primer año, estás perdido porque ya no te da tiempo. Sí, El sistema guatemalteco es un sistema que te come por el tiempo, te come por el tiempo. Entonces, claro, lo que todos hemos aprendido en conversaciones informales sobre Guate, ¿no? El primer año aprendes. El segundo año, si te va bien, ejecutas. El tercer año, más o menos, empiezas ya a preparar lo que va a venir en el cuarto año y se acabó la legislatura. Te da tiempo a una política pública bien o dos. Sí. Pero claro, eso de que el primer año aprendes no funciona. Sí. Es perder un año. Hay que entrar preparado. Si no te come el tiempo. Es que es una cuestión de tiempo. Y hay una pregunta que creo que es válida en el contexto de Centroamérica y concretamente de Guatemala. La prohibición de la reelección para el presidente. Esa prohibición, pues, surge justamente a raíz de la serie de regímenes militares, dictatoriales que hubo en su momento. Pero que, a mi juicio, genera una noción de optimización de recursos de corto plazo para quien llegue o para el cargo. Es decir, tenés 4 años en los cuales de facto se reducen a 2 y medio, si lo queremos ver de alguna forma. Y son únicamente 4 años sin oportunidad para continuar proyectos en largo plazo y sin que haya un voto de censura de la población, en dado caso no hayas hecho bien las cosas. A mi juicio generan un incentivo para decir, pues bueno, Diego, y si me va bien, qué bueno. Si tengo honor y quiero que mi honor sea recordado, pues hago las cosas bien y qué bueno. Pero si no, y no me importa qué se diga después de mí, y soy lo suficientemente astuto para no parar en la cárcel como Otto Pérez Molina, caso Alejandro Yamatei, y me salgo con la mía, que todo el mundo hable mal de mí, que en el tiempo en el que yo estuve en el poder, beneficié a mis amigos, me enriquecí yo ilícitamente con estructuras de cartón de las cuales obtuve rentas del Estado, y me retiro para mis restos de 40 años que me quedan a hacer absolutamente nada con lo que me robé. Sí, son incentivos sumamente perversos, pero Sumamente perverso. es curioso y tal vez contradictorio en sí mismo, porque el sistema, eso es una deficiencia de sistema, claramente de diseño, que genera esos incentivos, ¿no? Yo podría poner el ejemplo de El Salvador, también eran, un año más, eran 5 años antes lo que duraba la presidencia, la legislatura duraba 3, había elecciones de Medio término. de medio término. Tampoco había muchos incentivos para hacer gran cosa, pero de alguna manera el sistema era bipartidista, entonces claro, yo no me podía reelegir, pero tenía un partido fuerte detrás que tenía la oportunidad de que el que venga después de mí siga el partido en el poder. 20 años de Arena, 10 años del FMLN, ahorita vamos a tener N cantidad de años de Bukele. Entonces, claro, igual era un sistema que tendía a evitar esas concentraciones de poder, pero funcionaba un poco mejor en ese sentido. El de Guatemala es distinto, es mucho más fragmentado, y la fragmentación de ese sistema, y creo que es algo que tú lo medio mencionaste, y ya lo había escuchado de ti antes, el sistema es un antídoto para Bukele, porque es imposible con lo fragmentado que está el sistema que llegue alguien que concentre tanto poder.
pero eso al mismo tiempo genera una crisis de gobernabilidad. Así es. Y esa crisis de gobernabilidad es un catalizador de que la gente demande un Bukele. Así Entonces, es. claro, el sistema no permite que alguien llegue al poder y se concentre. No, el sistema de Watt es difícilmente gobernable. Sí, es cierto. Y eso, Pero bueno, pero hay que jugar en ese sistema, ¿no? Yo la fragmentación, bendita fragmentación para mí. Porque yo prefiero... El problema es, el sistema es ingobernable y no se pueden tomar decisiones, pero a nivel ejecutivo la seguridad sí la puedes manejar, ¿eh? sí. Claro. Incluso- no hay que legislar Incluso para cuestiones de el seguridad. tema... O sea, quiero decir, el sistema es ingobernable porque es caro tomar decisiones. Y es bueno que en un sistema sea caro tomar decisiones. El Ejecutivo ya tiene herramientas de sobra para proveer justicia, si quisiese, de forma eficaz, y para proveer seguridad, si quisiese, de forma eficaz. La ley, tal y como está, no necesita cambios para eso. A lo mejor podemos afinar y tal, pero se podría mejorar mucho desde el Ejecutivo si hubiese voluntad. Sí, sí. Y tener un legislativo en el cual sea barato legislar es un problema para todos. O sea, y el legislativo guatemalteco, pues todos sabíamos cómo se legislaba antes. O sea, se repartía. Antes y... Bueno, ahora también. Y ahora, bueno, quiero decir, cómo se legisla. Y lo ideal sería subir los costos todavía. Sí, claro, Eso. esas propuestas de reducir el número de diputados abaratan la corrupción. Yo diría reelección y diría más fiscalización. Subir los costos de ser corrupto. ¿Sabes qué pasa? Que lo hablábamos también en algún momento fuera de micro. El sistema guatemalteco, sin querer, porque esto es consecuencia inesperada, obviamente, ¿no? Pero claro, ser diputado es costoso. Sí. Es costoso en tiempo y es costoso en dinero. Eres diputado, entras y ves que la supervivencia en el Congreso es baja. Y dices, oye, probablemente me decapiten, pero yo he metido un montón de plata para empezar a ser diputado. Entonces, ¿qué suele pasar? Que se incentiva lo ilícito de forma descarada y a corto plazo para, en cierto sentido, incluso salvar la inversión que has hecho, ¿no? ¿Eso es malísimo? Sí, eso es obviamente un asalto a la ética, es un comportamiento vergonzoso. Sí, pero el sistema lo incentiva sin querer. Es racional. O sea, no es que lo quiera ni lo busque conscientemente, pero lo incentiva sin querer. En otros sistemas donde la rotación de élites es menor, donde la capacidad para dialogar día a día es mayor, pues, y si tienes un buen organismo fiscalizador, pues la corrupción tiende a caer. Claro. No, y va también muy de la mano, solo para que no se vaya esa idea, del tema de las élites nuevamente, y más que nada con el tema de las responsabilidades que tiene que tener una élite, porque obviamente el problema es que con las que tenemos ahorita en el Congreso no tienen, por supuesto, en su gran mayoría no tienen un espíritu de servicio ni de responsabilidad sobre sus funciones. Entonces llegan evidentemente con la idea de hacer dinero. Digamos, es una inversión. Invierten tantos millones para quedar en la campaña y ser diputados y pues cuando llegan ahí aprovechan su posición para hacer negocios. Pero digamos, eso sí ya es algo, creo yo, complicado porque eso sí es un tema me parece a mí, de ética personal. Más allá de que el sistema lo incentive. No, claro, es de cierto, ética personal. Pero es de ética personal porque una élite de calidad entiende que su posición de élite también tiene una contraparte que es pues, la de darle servicio a la gente, a tu país, a tu nación. Y el problema es que ese tipo Vivir de gente... para la política y no de la política. Es que Que exactamente. eran las élites de antes. Sí. Vivir para la así política y no de la política, aunque sea un ejercicio profesional. Y eso me lleva justamente a un tema, y es que pues llegas sabiendo que posiblemente te vayan a cambiar, que vas a tener 4 años para estar ahí y te van a cambiar. Tienes una inversión que recuperar, porque hablemos lo que es. En este país, hoy por hoy, una curul en el Congreso, o más bien, un espacio en el listado de las elecciones generales para poder llegar al Congreso, te lo venden. Y depende el nivel en el listado en el que estés, el precio que eso... Eso es vergonzoso en sí mismo. Ya. Sí, por supuesto. Y eso pasa. Serán pocos los partidos donde no pasa. Incluso lo dudo, pero pasa. Hay un elemento adicional y es que
esta serie de condiciones genera un caldo de cultivo perfecto para que el crimen organizado se vuelva un aliado perfecto de esas élites que llegan a gobernar. Y tal vez ahí pues, vamos quedando sin tiempo, pero no me quería quedar, Edu, sin preguntarte cuál es el rol que termina jugando el crimen organizado en la entronización de ese tipo de autócratas o de regímenes autoritarios. Porque tiende a haber un patrón también en Venezuela, en Nicaragua, en Honduras, que no decirlo, en México, que pues es un autoritarismo competitivo, hablemos lo que es. Al final de cuentas, hoy por hoy los jueces eligen por elección popular gracias a una reforma constitucional que se hizo impulsada por Morena con la intención de cooptar Congreso, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Y el mayor aliado de Morena, que dicho sea de paso, amigos del partido de gobierno de Guatemala, es el crimen organizado. Hay un tema que es claro y que al crimen organizado le interesa. Cuantos menos interlocutores posibles, mejor. Está. O sea, entonces, claro, si tengo la capacidad de colocar a una persona y encima esa persona construir un autoritarismo, competitivo o no, estamos hechos. Porque ahí sí se edifica esa naturaleza muy criticada por algunos, ¿no? De la narcoestatalidad, ¿no? O sea, un Estado que sirve básicamente a los fines de una minoría organizada que lucra con lo ilícito. La fragmentación, a pesar de todo, es otra vacuna contra eso. Sí. Claro, la fragmentación es otra vacuna contra eso, Sí, y los porque- clivajes campo-ciudad y todo eso. Pero evidentemente al crimen organizado lo que le interesa es negociar con los menos posibles. Claro, es que es una cuestión de costos, ¿no? Y de manejo eficiente del tiempo y del dinero. Entonces, claro, los autoritarismos pegan bien con el crimen organizado. No es ningún secreto que Cuba en su momento era un hub de narcotráfico, ¿no? No es ningún secreto el cartel de los soles y por qué se llama el cartel de los soles, ¿no? Entonces, al final, pues ahí, claro, ahí hay un riesgo evidente. Hay un riesgo evidente. Un riesgo que, si uno quiere construir pues un sistema político de calidad, habrá que enfrentar y habrá que evitar. Es un tema complejo y aquí al final creo que se nos acaba el tiempo y no porque tengamos un límite de tiempo aquí, pero porque este tema nos puede tomar una vida entera. Sí. Al final es una carrera en sí misma, ¿no? La discusión de ese balance entre representatividad y gobernabilidad Sí. es el gran enigma de la ciencia política y es lo que no logramos todavía resolver. No tenemos la fórmula secreta, tal vez algunos países la han encontrado un poco más, pero nosotros creo que nos falta largo trecho. Para mientras, creo que lo que tú decís es muy cierto. El sistema tan fragmentado nos va por lo menos alargando la vida útil en democracia para poder seguir teniendo ese tipo de discusiones y tomar decisiones, pero creo que el momento de tomar decisiones ya se nos está empezando a acabar. Sí. O sea que a quien nos escucha, si nos escucha alguien que lo puede hacer, que se pongan las pilas. Edu, a mí me gusta siempre que despide el invitado, porque a nosotros nos van a seguir escuchando y yo creo que han de estar hasta cansados de hacerlo. Así que yo por mi parte me despido de mi audiencia y le dejo la cámara a nuestro... No, ha sido un verdadero placer compartir con viejos amigos una tertulia que yo creo que ha sido ilustrada y que espero que a los que nos ven pues les entretenga y les informe, que son los dos objetivos, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación, a la orden, ya sabéis. Presentado por Meikos.